Julián Torres había construido un imperio de la restauración valorado en 2.000 millones de euros. Su cadena, El Sabor Supremo, contaba con 32 restaurantes por toda Europa. Acumulaba 3 estrellas Michelin y gozaba de una reputación impecable. Nacido en la pobreza del barrio La Fortuna, había escalado cada peldaño desde los 14 años con una determinación feroz. Sin embargo, en los últimos años sentía un vacío. Los números eran excelentes, los beneficios crecían, pero al caminar por sus restaurantes percibía que el alma se había desvanecido. Sus gerentes aseguraban que todo iba perfectamente, pero Julián, que había aprendido que los números solo cuentan la mitad de la historia, no les creía. Tomó una decisión que enfureció a su consejo de administración. Trabajaría encubierto en sus propios restaurantes, disfrazado de empleado de limpieza, para ver qué ocurría realmente cuando nadie miraba. Sin cámaras, sin publicidad, solo él y la verdad desnuda. Se tiñó el pelo de gris, se puso lentes de contacto marrones, vistió un uniforme gastado y una gorra. Nadie lo reconoció cuando se presentó como José Martínez, el nuevo conserje nocturno, trabajando de 10 de la noche a 6 de la mañana. El restaurante de Madrid, El Dorado, era su orgullo. 2 estrellas Michelin, reservas llenas para los próximos 3 meses y una cuenta media de 200 euros por persona. Los primeros 2 días de su misión encubierta revelaron solo pequeñas ineficiencias. Julián comenzaba a pensar que el problema estaba solo en su cabeza. Entonces llegó la tercera noche. Era martes. El restaurante cerraba a las 11 de la noche. A las 2:45 de la madrugada, Julián se dirigió hacia la cocina para la última limpieza. Esperaba encontrarla vacía y oscura. En cambio, las luces fluorescentes estaban encendidas y había alguien allí. Lucas Vidal, 24 años, el joven chef que había ganado el concurso interno hacía 6 meses. Julián lo había ascendido personalmente a chef de partida, impresionado por su técnica impecable y creatividad audaz. Pero, ¿qué hacía allí a las 3 de la mañana? Julián permaneció en la sombra de la puerta entreabierta, observando. Lucas aún llevaba puesto su uniforme blanco de chef, arrugado y manchado. Su rostro joven mostraba un cansancio profundo, con ojeras marcadas, pero sus movimientos seguían siendo precisos y metódicos. Estaba cortando verduras, montañas de verduras, calabacines, berenjenas, pimientos, tomates. Cada corte era perfecto, cada pieza uniforme. No era preparación para el servicio del restaurante. Julián lo comprendió inmediatamente porque Lucas ponía las verduras en recipientes de plástico baratos, de los que se compran en el supermercado. Luego, el muchacho tomó una olla grande y comenzó a cocinar. Sofrió ajo y cebolla en aceite de oliva, añadió las verduras, tomate enlatado y albahaca fresca traída de casa. El aroma llenó la cocina. Era un pisto manchego, pero con un toque especial. Julián, que había comido pisto en cada rincón de España, podía sentir por el aroma que este era diferente. Mientras el pisto se cocinaba, Lucas sacó su smartphone. Era un modelo viejo, con la pantalla agrietada y sostenida con cinta adhesiva. Revisó algo en la pantalla y Julián vio sus hombros caer. Vio dolor puro atravesar su rostro. Entonces Lucas hizo algo que rompió el corazón del multimillonario. Miró la olla humeante, cerró los ojos y susurró hacia el vacío de la cocina. Las palabras fueron pocas, pero devastadoras en su desesperación silenciosa, palabras que Julián apenas pudo captar. «Aguanta, mamá, lo lograré, un poco más». Julián sintió un nudo en la garganta. En ese momento no era un CEO multimillonario. Era de nuevo el chico de 18 años que vio morir a su madre de cáncer porque no podían permitirse los tratamientos adecuados.
Lucas abrió los ojos, se secó rápidamente la cara con el dorso de la mano y volvió a cocinar con determinación renovada. Preparó docenas de porciones, las puso en los recipientes y las dejó enfriar. Luego, tomó una mochila gastada y comenzó a empacar todo con sumo cuidado. Eran las 4:30 de la mañana cuando Lucas terminó. Limpió meticulosamente cada superficie, asegurándose de que no quedaran rastros de su cocina nocturna. Antes de salir por la puerta trasera, se detuvo un momento y miró la cocina inmaculada. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Lágrimas de agotamiento, de desesperación, pero también de una determinación feroz. Luego se secó, enderezó los hombros, tomó la mochila llena de comida y salió a la noche fría de Madrid. Julián permaneció inmóvil durante 5 minutos. Luego llamó a su chofer personal y le ordenó seguir discretamente a Lucas. Necesitaba saber dónde iba con toda esa comida a las 5 de la madrugada. Lo que descubrió 1 hora después lo hizo llorar por primera vez desde que su madre había muerto. Lucas no estaba robando, estaba llevando comida al comedor social del barrio La Fortuna, donde era voluntario cada mañana de 5 a 7 antes de volver a casa, dormir 3 horas y presentarse al restaurante para el turno de almuerzo. Pero eso no era todo. El chofer había seguido a Lucas también después del comedor social. Lo había visto tomar 3 autobuses para llegar a un pequeño apartamento ruinoso en la periferia, donde vivía con alguien que necesitaba cuidados constantes. Julián pidió más información. Lo que descubrió lo dejó devastado. La madre de Lucas, Silvia, de 52 años, tenía cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los tratamientos eran costosos. El seguro público cubría solo una parte. Lucas trabajaba 16 horas al día en el restaurante, luego 3 más en el comedor social, durmiendo 3 horas por noche. Hacía todo esto desde hacía 9 meses. Al día siguiente, Julián pidió a su oficina de recursos humanos el expediente completo de Lucas. Lo que leyó lo hizo sentirse físicamente enfermo. Lucas había sido el mejor estudiante de su clase en la escuela de hostelería. Había ganado una beca completa para la prestigiosa Academia Auguste en París. Debería haber partido 2 años antes. En cambio, había rechazado la beca sin dar explicaciones y había comenzado a trabajar para Julián. La madre se había enfermado exactamente en ese periodo. Lucas había elegido quedarse, trabajar y sacrificar su futuro brillante para cuidarla. Julián Torres se sentó en su Mercedes a las 6 de la mañana y lloró porque acababa de ver algo que había olvidado que existía. Sacrificio puro, amor incondicional y una bondad de alma que ninguna cantidad de dinero podía comprar. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Lucas, sino su propia alma. Julián Torres no durmió esa noche. Regresó a su ático de lujo con vista al Palacio Real, pero no podía quitarse de la mente la imagen de Lucas Vidal, el muchacho cortando verduras a las 3 de la mañana, susurrando esperanzas para su madre, transportando comida para los pobres antes de comenzar otra jornada agotadora. Al amanecer, llamó a su directora de recursos humanos, pidiéndole investigar discretamente la situación de Lucas. Quería saberlo todo, cada detalle, pero con sensibilidad absoluta. El muchacho no debía saber que estaba siendo investigado. El informe llegó después de 48 horas e hizo enfurecer a Julián, no contra Lucas, sino contra sí mismo. Contra un sistema empresarial que había permitido que esta situación existiera bajo sus narices sin que él viera nada. El expediente de Lucas era una mezcla de brillo y tragedia. Había nacido en Madrid de madre soltera. Su madre, Silvia, lo había criado sola, trabajando como costurera en una fábrica textil durante 12 horas al día.
A pesar de la pobreza, había invertido todo en la educación de Lucas. El chico era brillante. A los 12 años cocinaba para su madre, mezclando platos tradicionales con técnica moderna. Ganó becas para la escuela de hostelería y se graduó con las máximas calificaciones. Obtuvo la beca parisina en la Academia Auguste. Era el sueño, la salida de la pobreza, la oportunidad por la que su madre había sacrificado todo. Entonces, 2 meses antes de su partida a París, Silvia colapsó en el trabajo. El diagnóstico fue brutal. Cáncer de páncreas, etapa 3, curable, pero costoso. Lucas no dudó un segundo. Rechazó la beca sin dar explicaciones verdaderas. Mintió a su madre diciendo que había decidido que París no era para él. Silvia no le creyó, pero estaba demasiado débil para luchar. Con el salario del restaurante, Lucas podía pagar los tratamientos básicos, pero no lo suficiente para los medicamentos experimentales que podrían marcar la diferencia, ni para reducir sus horas de trabajo para estar cerca de ella. Así que hacía lo que podía. Trabajaba 19 horas al día, 16 en el restaurante y 3 en el comedor social. Dormía 3 horas por noche y volvía a empezar. Nadie sabía, nadie preguntaba. Pero había otro detalle en el informe que devastó a Julián. Según el médico, Silvia tenía quizás 6 meses de vida con los tratamientos actuales. Con los medicamentos experimentales y una alimentación óptima, tal vez 2 años. Lucas estaba luchando para comprar tiempo para amar a su madre, y lo estaba haciendo sacrificando su sueño, su salud y su futuro. Julián se miró alrededor en su ático de 3 millones de euros. El arte en las paredes valía más que el salario anual de Lucas. El lujo había sido construido mientras alguien con más talento y más corazón que él sufría en silencio. Se odió, no porque era rico, sino porque se había vuelto tan distante que ya no veía a las personas detrás de los números. Lucas Vidal era el número 0473 en el sistema de la empresa, un nombre en un informe mensual, pero era un hijo que amaba a su madre más que a su propia vida. Julián tomó una decisión. No solo le daría dinero a Lucas, eso sería fácil, vacío, casi insultante. Haría algo más profundo, algo que cambiaría la filosofía misma de su empresa. Julián no esperó. Se presentó en el restaurante El Dorado el viernes siguiente a las 3 de la tarde, durante la pausa entre el almuerzo y la cena. Sin previo aviso, preguntó al gerente dónde estaba Lucas y lo encontró en la despensa haciendo inventario. El muchacho se giró, sorprendido de ver al CEO. Inmediatamente enderezó la espalda, dejando la lista. La ansiedad cruzó su rostro. Julián lo llevó a la oficina del gerente, cerró la puerta y ofreció a Lucas la mejor silla. Él se sentó en la más sencilla, una inversión simbólica de poder. Durante un largo momento, Julián simplemente miró a Lucas. Vio el cansancio profundo en sus ojos jóvenes. Vio las manos callosas del trabajo constante. Vio un chico que estaba envejeciendo demasiado rápido. Julián preguntó directamente cuántas horas dormía por noche. Lucas vaciló. Luego admitió la verdad. 3 horas. 3 horas y media si tenía suerte. Cuando el CEO preguntó sobre el trabajo en el comedor social, el color desapareció del rostro del muchacho. Julián reveló que lo sabía todo. Lo de su madre, el cáncer, la beca rechazada. Lucas comenzó a temblar, no de miedo, sino de agotamiento emocional. Los diques que había mantenido durante 9 meses comenzaron a agrietarse. «Por favor, señor Torres, déjeme mantener mi trabajo», suplicó el chico. «No robo nada. Uso mi propio dinero para los ingredientes. Solo necesito 6 meses, quizás 1 año. Luego podré reducir las horas. Pero ahora mi madre me necesita». Julián lo detuvo con suavidad. Explicó que había visto algo esa noche en la cocina. Había visto a un joven que había rechazado la oportunidad más prestigiosa del mundo culinario para cuidar a su madre.
que trabajaba 19 horas al día sin quejarse, sin pedir ayuda, con una dignidad y un amor que rara vez se veían. Lucas susurró que no había tenido opción. Julián respondió que siempre había tenido una opción. Podría haber ido a París y dejado a su madre a los cuidados del Estado, pero no lo había hecho. Simplemente había soportado, trabajado y amado. El CEO caminó hacia la ventana, mirando la calle de Madrid. Luego reveló algo que no había dicho a nadie en años. Su propia madre, Elena, había muerto de cáncer cuando él tenía 18 años. No podían permitirse los tratamientos adecuados. Murió en un hospital público masificado, mientras él le sostenía la mano y ella se disculpaba por ser una carga. Julián se giró hacia Lucas con los ojos brillantes. Explicó que había construido su imperio, prometiéndose a sí mismo que nunca sería tan impotente de nuevo. Pero en el camino había olvidado esa promesa, había dejado de ver a las personas, concentrándose solo en los beneficios. Esa noche te vi, Lucas, y me vi a mí mismo 30 años atrás, y me odié por haber dejado que ese sufrimiento ocurriera bajo mis narices. Julián Torres delineó el plan, no como una orden, sino como una promesa nacida de la vergüenza y el respeto. La empresa pagará todos los gastos médicos de tu madre, Silvia. Todo. Los medicamentos experimentales, los médicos especializados, los tratamientos privados. No es un préstamo ni caridad. Es lo mínimo para alguien que ha demostrado un carácter invaluable. El CEO continuó, observando cómo la tensión comenzaba a abandonar el rostro de Lucas Vidal. Tus horas de trabajo se reducirán a 10 al día como máximo. El salario permanecerá igual. Necesitas dormir y necesitas estar con tu madre. Cuando tu madre esté estable, si todavía quieres ir a París, la empresa patrocinará los estudios en la Academia Auguste. Lucas no podía hablar. Sollozaba. 9 meses de estrés, miedo y agotamiento emocional salían en oleadas. Julián lo detuvo con un gesto de la mano, pero no había terminado. Hay una cuarta cosa, Lucas, la más importante, dijo Julián, bajando la voz. Caminó hacia el joven y en un acto que ningún CEO multimillonario debería hacer, se arrodilló frente a su empleado. Te pido perdón. Perdón por no haber visto tu sufrimiento. Perdón por haber creado un ambiente en mi empresa donde sentías que debías esconder tu humanidad para ser valorado profesionalmente. Lucas rompió a llorar incontrolablemente. Julián lo abrazó, susurrando que había llevado ese peso solo durante demasiado tiempo. 3 semanas después, Julián, Lucas y Silvia estaban sentados en el consultorio del mejor oncólogo de Madrid. El doctor había revisado todas las pruebas y consultado a colegas internacionales. Tenía noticias que hicieron llorar a todos en la habitación. Con el nuevo protocolo de tratamiento y los medicamentos experimentales que el dinero de Julián podía comprar, las probabilidades de Silvia de entrar en remisión habían pasado del 15% al 65%. No eran certezas, pero era esperanza real, concreta, basada en la ciencia. Silvia miró a Julián con lágrimas corriendo y preguntó por qué ayudaba a personas que no conocía, a quienes no le debían nada. Julián respondió, se equivoca, Silvia, le debo todo. Su hijo me ha recordado quién era yo antes de hacerme rico, antes de olvidar lo que significaba amar a alguien más que a la propia vida. En los meses siguientes, Julián implementó cambios radicales en toda su empresa, el Sabor Supremo. Creó un fondo de emergencia médica para todos los empleados y sus familias y contrató a trabajadores sociales para identificar proactivamente quién estaba luchando en silencio. Redujo las horas máximas de trabajo y aumentó los salarios mínimos en un 30%. Pero, más importante, cambió la cultura. Comenzó a contar la historia de Lucas a todos los gerentes. Les enseñó que detrás de cada número de empleado había un ser humano con batallas invisibles. Su trabajo como líderes no era solo maximizar los beneficios,
sino ver y apoyar a esas personas. Algunos inversores se quejaron de los costos. Julián los despidió y compró sus acciones, convirtiendo la compañía de pública a privada. Prefería poseer el 100% de una empresa con alma que la mitad de una máquina sin corazón. Lucas redujo sus horas. Dormía 7 horas por noche y pasaba cada tarde con su madre durante los tratamientos. La veía responder a la quimioterapia, recuperar color, sonreír hablando de ver a su hijo convertirse en un gran chef. Y lentamente, Lucas comenzó a enseñar a otros jóvenes chefs, compartiendo no solo técnica, sino filosofía. Cocinar no era solo un trabajo, les explicaba, era un acto de amor. Cada plato nutría no solo el cuerpo, sino potencialmente el alma. El enfoque se extendió. Los restaurantes de El Sabor Supremo cambiaron. Los clientes lo sentían. Las reseñas mencionaban no solo la calidad, sino el corazón que se sentía en cada bocado. Un año después de aquella noche, Julián organizó un evento especial. Cerró el restaurante El Dorado para una velada privada e invitó a todos los empleados, desde los friegaplatos hasta los sommeliers. Cuando estuvieron reunidos, Julián subió a un pequeño escenario improvisado. Junto a él estaban Lucas y Silvia, que ahora estaba en remisión parcial, más fuerte de lo que había estado en 2 años. Julián contó la historia, la noche en que había visto a Lucas, el descubrimiento de su situación y la vergüenza que había sentido por no haber creado un ambiente donde las personas se sintieran seguras para pedir ayuda. Explicó que Lucas le había enseñado que el valor verdadero de una empresa no se mide en los beneficios o en las estrellas Michelin, sino en cómo trata a las personas cuando son vulnerables. Julián anunció que Lucas era ascendido a chef ejecutivo, pero había más. Sacó un cheque por 100.000 euros para un nuevo programa que el muchacho dirigiría. Se llamaría La Cocina del Corazón. Cada mes identificarían a una familia en dificultad en el barrio y Lucas cocinaría para ellos. Comida real, nutritiva, hecha con amor, no caridad condescendiente, sino respeto y apoyo de una comunidad a otra. Luego se dirigió a Silvia y tomó su mano. Anunció la creación de la Fundación Elena Torres en nombre de su madre fallecida. Su único propósito sería ayudar a las familias de los empleados con gastos médicos catastróficos, porque nadie debería tener que elegir entre sus sueños y la vida de las personas amadas. 150 personas en esa sala lloraron, viendo su propia humanidad reflejada en la vulnerabilidad compartida. Esa noche no sirvieron comida costosa. Lucas y su equipo prepararon el plato que había hecho aquella noche, pisto manchego, simple, perfecto. Cada persona en la sala comió del mismo plato. Seo y friegaplatos lado a lado. Julián finalmente comprendió lo que había faltado en su empresa: conexión humana auténtica. 3 años después de aquella noche transformadora, Julián Torres estaba sentado en su oficina mirando los informes financieros. Los números eran sorprendentes. A pesar de los aumentos salariales y los programas sociales, la empresa era más rentable que nunca. Los empleados felices y valorados trabajaban mejor. El absentismo había caído en picado. La rotación de personal era prácticamente cero. La calidad de la comida había aumentado porque los chefs cocinaban con pasión genuina. Sobre todo, los clientes lo sentían. Sentían la diferencia entre comida hecha con técnica y comida hecha con corazón. Las reservas estaban llenas durante meses. El Sabor Supremo se había vuelto legendaria no por las estrellas Michelin, sino por la autenticidad absoluta. Lucas Vidal tenía ahora 27 años. Era chef ejecutivo multipremiado, pero más importante, era feliz. Su madre, Silvia, estaba en remisión completa desde hacía 2 años. Vivía en un apartamento confortable cerca del restaurante y visitaba a su hijo cada día, viéndolo crear magia culinaria.
El programa La Cocina del Corazón, el que Lucas dirigía, había nutrido a más de 3.000 familias. Otros restaurantes en toda España habían comenzado programas similares inspirados por la historia. Un martes por la noche, Julián y Lucas estaban sentados solos en la cocina después del cierre. Bebían vino tinto, hablando de todo y de nada. Julián preguntó si Lucas se arrepentía de haber rechazado París. El joven chef pensó: hace 3 años habría dicho que sí. Pensaba que había sacrificado mi futuro, pero ahora entiendo que no sacrifiqué nada. Elegí el amor por encima de la ambición, y ese amor construyó un futuro mejor del que imaginé. Julián observó que Lucas era un hombre mejor que él. El chico sonrió y respondió que simplemente era un hombre que había tenido la fortuna de que alguien lo hubiera visto cuando era invisible, que le había dado dignidad cuando se estaba ahogando. El CEO compartió lo que había aprendido. El verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que das. No en los restaurantes que posees, sino en las vidas que tocas. No en el dinero que ganas, sino en el amor que compartes. Se levantaron y se abrazaron como padre e hijo, 2 hombres de mundos diferentes, unidos por una noche que había cambiado a ambos para siempre. Silvia entró en la cocina con termos de té. Vio a su hijo y a Julián sentados juntos y sonrió con ese calor que solo una madre que ha recuperado la vida puede tener. Mientras bebían juntos, Julián pensó en aquella noche de 3 años antes, la noche en que había entrado como jefe encubierto y había visto algo que había olvidado que existía: bondad pura, sacrificio sin expectativa de recompensa, amor que no pide nada a cambio. Lucas le había enseñado que el verdadero lujo no es la comida costosa, es tener tiempo para estar con las personas amadas, es saber que tu trabajo tiene significado más allá del beneficio. Y esa lección, aprendida de un joven chef que cortaba verduras a las 3 de la madrugada por su madre, valía más que todos los miles de millones que Julián había ganado en una vida. Porque al final, el dinero puede comprar comida, pero solo el amor puede cocinarla de manera que nutra el alma.